de aprendizaje y también lo que son algunos trastornos del aprendizaje, los más comunes que nosotros vamos a encontrar. ¿Sí? Tenemos una clase un poquito larga, voy a tratar de avanzar para, como siempre, darles a ustedes unos 10 minutitos, como mínimo 5 minutitos para poder hacer preguntas y para poder interactuar, ¿sí? Como saben, los micros están apagados para evitar alguna interferencia, algún ruido extra por ahí. Pero al finalizar lo que es la clase, igual abrimos los micros para poder conversar un poquito, ¿ok? Bien, entonces, le damos inicio a nuestra clase del día de hoy. A ver, me mandan un like, perdón, aquí en el Zoom, si es que se ve la PPT. Perfecto, bien, muchas gracias. Entonces sí se ve. Vamos con nuestra clase. Como siempre les digo, chicos, lo que es importante y fundamental dentro de mis clases siempre es tener un objetivo claro, ¿sí? Recuerden que tenemos que iniciar nuestra sesión sabiendo qué es lo que tenemos que lograr al finalizar nuestra sesión. Esta sesión del día de hoy está enfocada en estudiar el aprendizaje, estudiar los estilos del aprendizaje y los problemas del mismo, ¿no? Los trastornos más comunes que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que abarca el aprendizaje en sí, ¿sí? Continuamos. Primero que nada, fundamental, saber qué es el aprendizaje, tener un panorama un poquito más amplio del aprendizaje, ¿sí? Nos dice, la psicología del aprendizaje es la disciplina encargada de explicar y predecir la adquisición y el mantenimiento y el cambio en la conducta como resultado de una experiencia. Recordemos que en la sesión anterior hablábamos de aprender, pero el aprender siempre viene acompañado de otros factores. Ahora, cuando nosotros aprendemos algo, lo aprendemos a través de una experiencia como tal. Dentro de esas experiencias nosotros manejamos conductas, ¿ok? Entonces, por eso es que el aprendizaje tiene estos conceptos fundamentales: conductas, experiencia, adquisición, ¿ok? Entonces es importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Qué más nos dice acerca del aprendizaje? Nos dice que esta se concentra en el estudio de procesos mentales. Bueno, eso básicamente es la psicología del aprendizaje como tal, ¿no? Estudia lo que son procesos mentales. ¿Qué ocurren durante el periodo de adquisición? ¿Qué hemos dicho que es el periodo de adquisición? Nuestro proceso de aprendizaje. Durante el aprendizaje nosotros vamos a adquirir nuevos conceptos, nuevas conductas, nuevos hábitos, ¿ok? Entonces, básicamente, este proceso del aprendizaje es la adquisición de nuevos conocimientos, ¿sí? Continuamos. Esta imagen, este gráfico, Graciela, ¿has levantado la manito? Si me lo colocas en el chat, te ayudo, porque como te comenté hace un momentito, no voy a habilitar los micros por un tema de que a veces hay mucho ruido, mucha interferencia, ¿ok? Pero igual, escríbelo en el chat y yo te leo. Entonces, este gráfico lo vimos la sesión anterior, ¿ok? ¿Qué nos decía sobre aprender? Que nos sirve para la adquisición de conocimientos, destrezas, hábitos, aptitudes, pero que siempre nuestro proceso de aprendizaje va acompañado de motivación, dirección, control y evaluación, ¿sí? El día de hoy, chicos, como les comenté, necesitábamos conocer de lleno qué es el aprendizaje para luego, posterior a eso, ok, voy a apagar mi camarita, ok, listo, bien, entonces, necesitamos conocer el aprendizaje como tal, chicos, para, posterior a esto, poder nosotros conocer los dos tipos de aprendizaje. Pero dos tipos de aprendizaje, mis, ¿cuáles son? Chicos, el aprendizaje está dividido en dos: aprendizaje no asociativo y aprendizaje asociativo, ¿ok? ¿Qué nos dice sobre el aprendizaje no asociativo? El aprendizaje no asociativo es un cambio permanente en la respuesta hacia un estímulo debido a la exposición repetida y prolongada al mismo durante un tiempo en específico. Normalmente, el cambio producido en la conducta del individuo tiene que ver con el grado de respuesta al estímulo. Es decir, o bien da una respuesta más débil o por el contrario, da una respuesta más fuerte.
Chicos, aquí es importante que nosotros tengamos claro el aprendizaje no asociativo. Esta es una parte teórica. Yo les voy a poner ahorita un ejemplo de un aprendizaje no asociativo. Nos dicen que es no asociativo porque varios de nuestros estímulos alrededor no tienen alguna relación entre sí. Pero, por ejemplo, en esta imagen, chicos, ¿qué ven? A ver, me ponen en el chat. ¿Qué vemos en esta imagen? Los leo. Una celebración, bien, una celebración, una fiesta, Nancy, perfecto, una fiesta. Lisette, una fiesta, una reunión. Excelente. Chicos, a ver, ustedes, en base a su experiencia, ¿qué pasa cuando nosotros recién llegamos a una fiesta, sea una discoteca, sea un concierto? ¿Qué pasa cuando nosotros recién llegamos? Cuando recién llegamos, el sonido nos parece bastante fuerte, ¿verdad? Cuando recién yo entro a la fiesta, el sonido me parece muy fuerte, pero al pasar las horas, ¿qué sucede? ¿Sigo teniendo esa misma percepción? ¿O ya después de 5 horas ya me acoplé, ya me adapté? Exacto, Eva. Eva nos dice, nos adaptamos. Al pasar las horas, mi sentido mi sentido que me permite a mí escuchar, que me permite a mí tener toda esta sensación de calor de repente, ¿no? Se va adaptando conforme van transcurriendo las horas. A eso se refiere el aprendizaje no asociativo. Cuando nosotros estamos expuestos durante un tiempo prolongado a cierto estímulo, en este caso el estímulo sería el ruido, la temperatura, cuando estamos ya expuestos a esos estímulos por mucho tiempo, nos vamos a adaptar. La adaptación también es un proceso de aprendizaje. ¿Y por qué nos dice Miss que es un proceso no asociativo? Claramente porque mi estímulo X, el estímulo de la bulla, el estímulo de la temperatura, pues no sé, el estímulo de las luces, son estímulos que no tienen concordancia, son estímulos que no tienen relación entre sí. Entonces, por eso se llama un aprendizaje no asociativo. Sin embargo, a pesar de que tengo estímulos no asociados, yo, de cierta manera, mi cuerpo, mis sentidos están aprendiendo algo y se están adaptando a algo. Por ejemplo, cuando yo recién entro a trabajar a una fábrica, ¿no? Entro a trabajar a una fábrica, al inicio, el ruido de las máquinas me va a parecer bastante, me va a aturdir bastante, ¿no? Me va a parecer muy fuerte el ruido. Sin embargo, ya con el transcurrir de las semanas, yo como trabajadora de esa industria, me voy a acoplar al ruido. No va a ser el mismo el ruido que sentí el primer día de mi trabajo al ruido que yo percibo cuando ya tengo un mes trabajando en el mismo lugar. Entonces, como dice Milixa, ya nos habituamos al ruido, ¿sí? Entonces, aquí importante la sesión del día de hoy, aprender netamente el tema de aprendizaje, porque recuerden que nosotros estamos a nivel global llevando el curso de psicología educativa, así que es fundamental que nosotros tengamos claro estos conceptos de aprendizaje, chicos. Continuamos. ¿Qué nos va a decir la información que tenemos el día de hoy con respecto al aprendizaje no asociativo? Chicos, nuestro aprendizaje no asociativo se divide en dos, ¿ok? Tenemos dentro de aprendizaje no asociativo la habituación y la sensibilización. Me perdí un poquito, me quedé sin señal. Eliana, ok, Eliana, no te preocupes. Al finalizar, te hago un breve resumen sobre el aprendizaje no asociativo, ¿sí? Déjame ahorita terminar bien la idea para poderme dar chance de poder abordarlos un poquito más, ¿sí? Estamos en aprendizaje no asociativo, Eliana. El aprendizaje no asociativo, chicos, se divide en dos. Tenemos la habituación y la sensibilización. En la habituación, más o menos, es lo que acabamos de comentar hace un momento, ¿no? Es un proceso
en el que uno o más componentes de la respuesta innata del individuo ante un estímulo van a ir disminuyendo al ser expuesto continuamente al mismo estímulo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Mi respuesta al inicio, cuando yo entro a una fiesta, obviamente es de mucho, una incomodidad porque hay mucho ruido. Eso es innato, pues, ¿no? Eso es propio de la situación en la que yo me estoy encontrando. Por eso nos habla acá de que tenemos una respuesta innata, ¿no? He vivido muchísimo tiempo en el campo y vengo a la ciudad y no, de pronto el ruido que hay en el tráfico, los carros tocando el claxon, las personas gritando, me parece algo aturdidor. Entonces, esa respuesta que mi cuerpo tiene es innato, pues, ¿no? Porque he estado acostumbrado a algo y estoy cambiando, en este caso, de ambiente, de contexto. Entonces, la habituación nos dice, como su mismo nombre lo recalca, es algo a lo que nosotros nos vamos a habituar, ¿sí? Con el pasar del tiempo. Al inicio me parecía una experiencia muy desagradable, pero con el tiempo, ¿no? Ya me habitué, ya me acostumbré, ya me adapté, ¿sí? Y en la parte de la sensibilización es el proceso opuesto a la habituación. ¿Qué nos dice? Cuando se produce un fenómeno, la respuesta al estímulo aumenta en intensidad debido a haberse expuesto de forma repetida al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí en sensibilización, chicos, un ejemplo muy claro es el tema de ejemplos, por ejemplo, lo relacionamos, yo como persona tuve un accidente, ¿no? Un accidente de tránsito, un accidente muy fuerte. Entonces, cada vez que yo estoy expuesta, ¿no? A ir en taxi y el taxi de repente frena bruscamente, yo empiezo a tener una sensación de que me alarmo, una sensación de que me asusto. Mi sensación se vuelve más intensa. Una persona normal, si el carro frena de pronto, pues no, me puedo asustar, pero no tanto. Sin embargo, una persona que ha tenido un accidente de tránsito, si de pronto está yendo en el taxi y el taxi frena de la nada, esa persona va a reaccionar de diferente manera porque está más sensible. ¿Ok? La persona está más sensible porque ya ha tenido una experiencia como tal. Por eso acá nos dice que su respuesta va a aumentar, su respuesta va a ser más intensa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Como les vuelvo a repetir, yo como persona normal, si voy en el taxi y frena, bueno, pues no, lo entiendo, de repente ha sido una mala maniobra, pero otra persona que pasó por un accidente no va a tener la misma reacción. Esta persona se puede asustar, puede entrar en una crisis de repente, se le puede acelerar el corazón, o sea, muchas cosas porque esa persona ya está sensible a ese estímulo, ¿ok? Entonces, por ahí, ¿tienen claro lo que es habituación y sensibilización o necesitan otro ejemplo? A ver, los veo en el chat. En el chat los leo. ¿Necesitan otro ejemplo o continuamos? Otro, ok. Ok. Milixa, a mí me parece que Milixa ha estado en nuestra clase de aprendizaje. Perfecto, Milixa lo ha entendido genial. Bien, chicos, les hago un último ejemplo, ¿sí? A ver, en el tema de sensibilización, chicos, supongamos que a mí me acaba de picar un mosquito, ¿no? O un zancudo o algo que me da picazón. Me ha picado el mosquito. ¿Qué hago? Automáticamente me empiezo a rascar, ¿no? Me rasco, y lo que primero lo que yo siento en primer momento va a ser, ¿no? Ah, bueno, ya no me pica tanto. Pero ¿qué pasa cuando yo me sigo rascando, me sigo rascando? ¿Qué pasa? Ya lo que voy a sentir ya no es placer al rascarme, sino dolor o ardor. Entonces, de eso nos habla la sensibilización. Cuando yo me voy a exponer a un estímulo por mucho tiempo, ya lo que voy a sentir se va a volver más intenso. Es lo contrario de la habituación. Recuerden que en la habituación, al inicio siento un ruido intenso, pero después me adapto, me acoplo y ya
yo ya no lo siento tan intenso como antes. Por eso es que nos habla de que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La habituación me habla de algo a lo que yo me voy a acostumbrar. Supongamos, yo me voy a clases de natación donde el agua no está temperada. ¿Qué quiere decir? Que el agua está fría, ¿ok? Al inicio, cuando yo entro al agua, la sensación que voy a tener es de que, uy, qué helada el agua, ¿no? O me va a dar de repente un poquito de frío. Sin embargo, al transcurrir las horas de mi clase de natación, yo ya no voy a tener esa misma sensación. Ya mi cuerpo ya se va a adaptar a lo que es el agua fría. ¿Me dejo entender? Mi cuerpo se adaptó, se habituó. Entonces, ya la respuesta cambia. Al inicio, la respuesta de mi cuerpo es de que, ay, qué helado. Pero después, la respuesta de mi cuerpo, pues, está normal, pues, ¿no? Porque ya me acoplé, ya no tengo tanto frío. ¿Sí? Eso en el lado de habituación. Y en el lado de sensibilización pasa todo lo contrario. Mi respuesta va a crecer, va a ser más intensa. Cada vez que me pase algo a lo que yo ya me he expuesto antes, yo voy a sentir mayor intensidad, ¿no? Como les mencioné hace un momento, si me picó un zancudo, me rasco, ya, me da placer, pero si me sigo rascando, lo que yo voy a sentir que es ya ardor, voy a sentir dolor, va a ser más intenso. En el tema de, por ejemplo, experiencias traumáticas, igual, cada vez que yo tengo un estímulo parecido, ¿qué voy a sentir? Ansiedad, los latidos de mi corazón se van a acelerar mucho más, voy a tener una crisis, de repente me va a faltar la respiración, o sea, todo se va a volver más intenso porque ya yo estoy más susceptible, más sensible, ¿sí? Y todo eso es parte de un aprendizaje no asociativo, chicos, ¿ok? Continúo entonces. Ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje asociativo. A ver, América nos dice, no es como cuando cargas un cuarto de jabón por unos minutos, no pasa nada, pero ya cargarlo más tiempo es más complicado. ¿Un cuarto de jabón? América, no entendí mucho tu ejemplo. Pero no te preocupes, América. Al finalizar la clase, prendemos mi grito para que te explayes un poquito más. Continuamos con el aprendizaje asociativo. En el aprendizaje asociativo nos dice, es un proceso psicológico en el que se establecen relaciones entre estímulos y respuestas o conductas y consecuencias. Aquí hablamos de un aprendizaje asociativo porque yo voy a buscar una relación entre mi estímulo y mi respuesta. Voy a buscar una asociación entre una conducta y una consecuencia. ¿Ok? Por eso es que viene el nombre de aprendizaje asociativo, porque yo misma voy a tener que buscar esa relación y esa asociación. En cambio, en el aprendizaje no asociativo, recordemos que mis estímulos no tenían nada que ver, no eran estímulos de la calle, estímulos de la ciudad, estímulos X que no estaban relacionados. En este caso del aprendizaje asociativo pasa todo lo contrario. A través de las experiencias y la repetición, vamos a formar asociaciones que permiten predecir y anticipar eventos. ¿Qué más? Vamos a poder modificar conductas en función a las consecuencias. Aquí, chicos, en el aprendizaje asociativo, tenemos a dos grandes ponentes. Dentro de aprendizaje asociativo, tenemos se divide en dos tipos de condicionamiento: condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Por ejemplo, en el condicionamiento clásico, ¿quién me adivina a ver quién es este señorcito de acá del condicionamiento clásico? Los leo. Condicionamiento clásico. Lisette, Iván Pavlov, perfecto. Aquí tenemos al gran Iván Pavlov dentro de condicionamiento clásico que nos trae lo que es la asociación entre estímulos neutros, estímulos incondicionales que provocan respuestas. Estímulos y respuestas. Más que claro, chicos, cuando ustedes hablen de condicionamiento clásico,
Tengan siempre en mente Iván Pavlov, estímulos, respuestas. ¿Ok? ¿Y a quién tenemos en el condicionamiento operante? ¿Quién es este señor? A ver, este señorcito con lentes. Skinner. Muchísimas gracias, Lisette, Sandra. Perfecto. Skinner. ¿Qué nos dice Skinner en condicionamiento operante? Asociación entre conducta y consecuencia. Hablamos ahí de recompensas, hablamos ahí de castigos que van a modificar la frecuencia de una conducta. Entonces, que quede claro esto, chicos. Condicionamiento clásico siempre es estímulo-respuesta. Condicionamiento operante nos habla de conductas y consecuencias. Dentro del condicionamiento operante, nosotros encontramos lo que son las recompensas y los castigos que nos van a permitir modificar, en este caso, las conductas. Ambos nos permiten a nosotros una modificación de conducta. Por eso es que decíamos que en el aprendizaje asociativo nosotros vamos a buscar esa asociación, esa relación entre un estímulo, una respuesta o entre una conducta y una consecuencia para tener un fin, que es modificar alguna conducta o modificar la frecuencia de una conducta, ¿sí? Y cuando hablamos de condicionamiento clásico, Iván Pavlov. Cuando hablamos de condicionamiento operante, Skinner, ¿sí? Entonces, continuamos. A ver. Condicionamiento clásico. Se basa en lo que podríamos denominar el aprendizaje de señales. Una señal es un estímulo externo o interno que anticipa o predice con un determinado grado de fiabilidad un acontecimiento generalmente motivacionalmente significativo. Aquí en el condicionamiento clásico, chicos, vean esta imagen. Cariño, invité a Pavlov a cenar hoy. Qué bien, amor. Suena la campana y automáticamente los perritos empiezan a salivar. Ahorita vamos a ver lo que el gran Iván Pavlov nos trae a nosotros dentro del condicionamiento clásico. Iván Pavlov, en el condicionamiento clásico, como mencionamos hace un momento, nos dice que vamos a hablar mucho de estímulos y respuestas. Por ejemplo, él en este experimento que hace, en esta investigación, él lo hace en 3 fases, donde en la primera fase él tiene un estímulo incondicional, que es un hueso o un trozo de carne, como lo quieran ustedes manejar, un estímulo neutral, que es una campana. ¿Qué nos dice, chicos? Este estímulo incondicional, que es un huesito o un trozo de carne, genera de por sí en el perro una respuesta incondicionada. Cualquier perro de la calle que vea un trozo de carne o un hueso automáticamente va a salivar, ¿verdad? Pero cualquier perro que vea en la calle una campana, ¿qué va a pasar? ¿Va a salivar? No, ¿verdad? Al perro no le interesa la campana, el perro ni siquiera tiene en la mira lo que es la campana. Entonces, nos habla de que en esta primera fase, la carne o el hueso tiene la función de un estímulo incondicional. Y ese estímulo incondicional va a generar una respuesta incondicionada. Mientras que tenemos una campanita que es un estímulo neutral que no le genera absolutamente nada al perro. Sin embargo, eso es en la fase de antes del condicionamiento, antes de que Pavlov haga su condicionamiento. Ya en la fase 2, durante el condicionamiento, Iván Pavlov va a sumar el estímulo incondicionado más el estímulo neutro para buscar una respuesta incondicionada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que asociar el sonido de la campana con la carnecita para que el perro salive. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo hace Iván Pavlov? Cada vez que Iván Pavlov sonaba la campanita, mostraba lo que era la carne para posteriormente que el perro pueda tener esa respuesta de salivarla. Con el paso del tiempo durante la investigación, Iván Pavlov logra condicionar, haciendo que la campanita, de lo que al inicio era un estímulo neutro, al final la campanita sea un estímulo condicionado, porque ahora el perro asocia la campana con su comida. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que Iván Pavlov
hace sonar una campana, el perro automáticamente saliva. ¿Vieron el proceso que ha tomado lograr un condicionamiento, chicos? Al inicio, el perro escuchaba una campana y le daba absolutamente igual. Al inicio al perro ni le interesaba el sonido de la campana. Al finalizar esta investigación, el perro, cuando escucha la campana, logra salivar. El perro, más que se acostumbró al proceso Doris, el perro fue condicionado durante este proceso. Aplicamos el condicionamiento dentro de este proceso. Hicimos que el perro asocie que la campana trae consigo el alimento para que automáticamente en cada sonido el perro salive. ¿Ok? Entonces, este es el condicionamiento clásico. Vamos a buscar estímulos que al inicio de repente no generan nada en el sujeto, el animal. Sin embargo, a través de un proceso de condicionamiento, yo tengo que hacer que mi estímulo que era neutro, finalmente sea un estímulo condicionado y me dé la respuesta que yo quiero. ¿Ok? Eso es en cuanto a condicionamiento clásico. Vámonos al condicionamiento operante. ¿Qué nos dice? El condicionamiento operante, chicos, se basa en la idea de que el comportamiento de una persona es moldeado por las consecuencias que le siguen. Aquí ya no hablamos de estímulo ni respuesta. Aquí hablamos de comportamiento y consecuencias. Skinner sostiene que las consecuencias del comportamiento, ya sean positivas o negativas, influyen en la probabilidad de que ese comportamiento se repita o se extinga en el futuro. ¿Qué nos dice entonces Skinner? Que lo que nosotros pongamos como consecuencia de un comportamiento nos va a permitir mantener una conducta o eliminar una conducta. ¿Sí? Entonces, Skinner nos trae lo que es el condicionamiento operante basado en conductas y consecuencias. Y dentro de lo que son consecuencias, nos trae, perdónenme, dentro de lo que es el condicionamiento, Skinner nos va a hablar de refuerzos positivos, refuerzos negativos, castigos positivos y castigos negativos. Nos va a decir Skinner que todo lo que es refuerzo positivo y refuerzo negativo nos va a permitir incrementar una conducta. Y todo lo que es castigo positivo y castigo negativo nos va a disminuir una conducta. ¿Pero qué quiere decir eso, Miss? ¿Cómo que refuerzo incrementa y el castigo? ¿Qué es un refuerzo positivo? ¿Qué es un castigo negativo? Vamos a verlo con ejemplos para que lo puedan entender. A ver, vale. Por ejemplo, chicos, a ver, tengo acá muchos papitos. Buenas noches, el grupo manda las diapositivas. Sí, 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 sí. Catherine, tengo entendido que en el grupo tienen un link donde están ahí colgadas las PPTs y también el video de la clase. No te preocupes. Bien, chicos, continuamos. Nos dice que el refuerzo positivo nos va a permitir incrementar una conducta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero, a ver, que mi hijo se comporte bien en el colegio. ¿Qué puedo hacer como refuerzo positivo para que mi hijo se comporte bien en el colegio? Un refuerzo positivo para que mi hijo se comporte bien en el colegio todos los días es que yo le diga, hijo, si te portas bien todos los días, el fin de semana te compro un helado o podemos comer helados o salir a pasear y comer helados. Eso sería un refuerzo positivo, ¿no? Le estoy dando a mi hijo algo que a él le agrada para que esta conducta de que él se comporte bien en el colegio crezca o se mantenga o incremente. Entonces le doy algo que a él le encanta, que a él le gusta, ¿sí? Ahora, ¿qué sería un refuerzo negativo? Por ejemplo, quitarle algo que a él no le gusta. Por ejemplo, mi hijo todos los días tiene que barrer el patio, supongamos, ¿no? ¿Qué hago? Hijo, si toda esta semana te portas bien en el colegio, prometo que ya no vas a barrer el patio, porque es algo que a mi hijo no le gusta. Yo soy consciente que a mi hijo no le gusta barrer el patio, entonces, ¿qué hago?
voy a quitarle eso que a él no le gusta como premio para que él se siga comportando bien. ¿Ok? Sí, chicos, hasta ahí bien. En refuerzos, por ahí que me están entendiendo, bien, Doris. Les vuelvo a repetir el ejemplo. Quiero que mi hijo se comporte bien en el colegio. ¿Qué hago? Refuerzo positivo, le doy un helado, porque a mi hijo le encantan los helados. Ya, le doy un helado. Eso es un refuerzo positivo. Y un refuerzo negativo, ¿qué es? Sé que a mi hijo no le gusta barrer el patio. ¿Qué hago? Hijo, como sé que no te gusta barrer el patio, te prometo que si tú te portas bien, ya no barrerás el patio. ¿Sí? Entonces, en refuerzo positivo le doy algo que a mi hijo le agrada. Y en refuerzo negativo le voy a quitar algo que yo sé que a mi hijo le desagrada. Y yo sé que si le quito eso, mi hijo va a estar feliz. Mi hijo va a querer comportarse bien toda la semana porque le he quitado eso que a él no le gusta. ¿Sí? Perfecto. Ok, entonces ahora nos vamos a los castigos. ¿Sí? Los castigos nos dicen que disminuyen la conducta. ¿Ok? Los castigos nos dicen que buscan disminuir una conducta. Por ejemplo, a ver, castigos positivos. ¿Les ha pasado a los que por aquí manejamos de repente carros, nos pasamos una luz roja? Un castigo positivo es una multa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo me paso la luz roja? Recibo una multa, ¿verdad? Una multa de tránsito. ¿Sí, chicos? A ver, ¿todos me están escuchando? Roxana, perfecto, el policía nos pone una multa. ¿Ok? Ese es un castigo positivo. Bueno, yo me pasé la luz roja, yo excedí el límite de velocidad, el policía me ha puesto una multa. Yo, ¿qué hago? Ese castigo, esa multa, a mí me va a hacer consciente de que yo no debo pasarme la luz roja, de que yo no debo excederme el límite de velocidad. Ese es un castigo positivo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros lo diferenciamos de un castigo negativo? El castigo negativo, chicos, sí es quitarle algo a, por ejemplo, a mi hijo. Le encanta ver el celular, le encanta a él estar en TikTok. Tengo mi adolescente que le encanta estar en TikTok. ¿Qué hago? Mi adolescente se portó mal, le quito el celular. Ese es un castigo negativo. Ahora sí le voy a quitar algo que a mi hijo, yo sé que a mi hijo le encanta el teléfono, yo sé que a mi hijo le encanta el televisor, le quito. Le estoy quitando algo a mi hijo. Hijo, te portaste mal esta semana, te quito el celular. ¿Qué voy a hacer con esa acción? Que mi hijo disminuya su comportamiento disruptivo que tiene en el colegio, que mi hijo disminuya ese mal comportamiento porque sabe que yo como mamá, papá, le voy a quitar algo que a él le encanta. Por ejemplo, Lisette nos dice, sé que a mi hijo le encanta salir al parque. ¿Qué hago? Te portaste mal en el colegio, no vas a salir al parque. Tu hijo va a llorar, va a patalear porque es algo que a él le gusta, que a él le encanta. ¿Sí? Entonces, más o menos, chicos, por ahí practiquen en casa ejemplos de refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, castigo negativo, para que puedan más o menos ir diferenciándolo. ¿Qué pasa si se pone más rebelde? En este caso tendrían, bueno, meca. Según lo que tú me comentas, si vemos que a través del condicionamiento no estamos obteniendo respuestas, si vemos que no estamos obteniendo respuestas como tal, indaguemos qué más está pasando. O indaguemos, de repente, le he quitado el celular, pero sé que a mi hijo es algo que no es tan importante para él, no es tan relevante para él. Sí, claro, América, la edad de la adolescencia. Recuerden que la adolescencia es un factor agregado. Es un factor agregado porque el joven está en toda la etapa de no solamente los cambios físicos a nivel de hormonas, a nivel del sentido,
emocional, a nivel de cambios físicos, sino que también hay un cambio ya en la mentalidad. Él va a entrar en un debate, qué está bien, qué está mal, a quién debo hacer caso. Prefiero mi grupo de amistades, prefiero ir a mi papá, a mi mamá. Entonces, todo eso, la adolescencia siempre es un factor agregado que los papás tienen que saber muchas veces que los hijos en esta edad necesitan mucho apoyo y mucha comprensión. ¿Ok? Y si algo se le sale de la mano, como dice Evelyn, siempre es bueno buscar apoyo. Ahora, dentro de algunas estrategias que vamos a ver para lo que son trastornos del aprendizaje, es fundamental que cuando el papito, mamita, sienta que no puede manejar algo, pueda buscar ayuda profesional. Bien, chicos, continuamos. Vamos a ver trastornos del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué nos dice? Un trastorno del aprendizaje es una incapacidad persistente, una incapacidad inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas. Ocurren a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, siga una escolarización normal y su entorno sociocultural sea favorable. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Tengo un niño, recién voy a considerar un trastorno del aprendizaje cuando mi hijo va a un colegio, en casa yo lo apoyo, su entorno sociocultural es favorable y a pesar de todo eso mi hijo está teniendo un problema. Ahí recién yo voy a decir, puede o es probable que esta persona tenga un trastorno del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un problema que ya no depende de que de repente el niño no sabe las matemáticas porque en casa no lo ayudan, ¿ok? Muchas veces es eso. De repente el niño no está en un colegio adecuado donde le brindan las herramientas necesarias y es por eso que mi hijo no está aprendiendo, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que mi hijo tiene absolutamente buena educación, apoyo en casa y a pesar de eso no logra entender, ahí recién podemos tomar en consideración un trastorno del aprendizaje. Porque si yo veo que mi hijo está en condiciones desfavorables, ¿cómo puedo yo decir un trastorno del aprendizaje cuando conscientemente sé que yo misma no le estoy brindando las herramientas o el colegio mismo no le está brindando las herramientas? ¿Sí? Un ejemplo claro de esto es como cuando hay mamás que vienen a consulta y dicen, mi hijo no habla, tiene problemas del lenguaje. Sin embargo, en la casa, la mamá no le enseña a hablar, el niño señala, la mamá automáticamente le trae lo que el niño quiere, o sea, la mamá nunca estimuló el habla con el niño en casa y piensa que es un problema de lenguaje, ¿ok? Le siguen hablando, exacto. Entonces, tal cual es en el aprendizaje, chicos. No puedo decir, hay un trastorno del aprendizaje cuando en casa los papás no le ayudan en las tareas, cuando en el colegio no hay herramientas suficientes para el niño. Entonces, no me puedo lanzar a la piscina y decir, hay un trastorno del aprendizaje cuando sé que no le estoy brindando condiciones favorables. El TDAH. Sí, claro, América, también. El TDAH también va a entrar dentro de lo que es trastornos del aprendizaje porque, recuerda, hay un déficit de atención. ¿Qué más nos dicen? Se caracterizan por tener un componente genético, siendo de este origen biológico, el que interactúa con factores epigenéticos y del ambiente, generando un impacto en la capacidad de percibir o procesar información verbal o no verbal de manera precisa y eficiente. Vamos de frente a lo que son trastornos del aprendizaje, chicos. Algunos de los más comunes dentro del aula. Hay algunos papás que le hablan, por ejemplo, en vez de sí, dicen ti y ya se les queda. Excelente, Catherine. Muchas veces nosotros, como adultos, tenemos que formar ese ambiente propicio para que el niño pueda aprender. Recuerden que el lenguaje también es un aprendizaje, ¿ok? Entonces, si yo no brindo herramientas necesarias para eso, ¿cómo voy a pretender que mi hijo hable? ¿Sí? Y es algo que muchas veces los papitos no entienden, se alarman cuando está dentro de sus manos el hecho de que el niño de repente todavía no hable. Luego en consulta le empezamos a enseñar a los niños de repente con pictogramas, con videitos, y los niños no tienen ningún problema en el habla, simplemente que se acostumbraron a que en casa simplemente señalando cosas, simplemente llorando, le daban todo lo que él quería. ¿Sí? Pero eso no quita que también hay serios problemas de lenguaje, pues, ¿no? Que ya se trata con diferentes profesionales.
Continuamos. Algunos trastornos del aprendizaje, los más comunes, es, por ejemplo, aquí, dislexia. ¿Qué nos dice de la dislexia? La dislexia, chicos, es un trastorno específico de la lectura que se caracteriza por dificultades con la precisión y o fluidez en el reconocimiento de palabras, la decodificación y la ortografía. Las personas con dislexia pueden tener problemas para identificar las palabras, comprender los textos y, en su mayoría, estas personas evitan la lectura. Eso es con respecto a la dislexia. Específicamente hablamos de lectura, de codificación. ¿Qué más? La disgrafia, trastorno que afecta la habilidad de la escritura, evidenciado por dificultades en la coherencia, claridad, organización de las ideas al escribir. A ver. Puede incluir problemas en la ortografía, la gramática, la puntuación y la organización de las ideas en el papel, aunque a menudo se asocia con una caligrafía deficiente, ¿no? A veces tenemos casos de disgrafia, pero que no han sido detectados a tiempo porque a veces se confunde, ¿no? Ah, no, son problemas asociados a la caligrafía. Entonces no es así. Por eso que siempre, incluso si nosotros como docentes vemos algunas cositas por ahí, no puede ser disgrafia o dislexia, siempre consultar con el psicólogo que está dentro del rubro educativo para que él te pueda dar mayor asesoramiento con respecto a esto y también para que él haga algunas observaciones y nos pueda decir si es disgrafia, dislexia, discalculia. ¿Sí? Entonces, a menudo nos dicen que lo asocian con caligrafía deficiente. Este trastorno abarca una gama más amplia de dificultades relacionadas con la escritura. Como dice su propio nombre, ¿no? Disgrafia asociado a la escritura, dislexia asociado a temas de comprensión con respecto a la lectura. Y también tenemos aquí, o he colocado lo que es la discalculia, ¿no? Un trastorno específico de las habilidades matemáticas que puede afectar la capacidad para entender números, aprender cómo manipular los números, realizar cálculos matemáticos y aprender conceptos matemáticos básicos. La discalculia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad para comprender y manipular números, pero no solo números, sino también los conceptos a nivel de las matemáticas, chicos. Entonces, estos son algunos de los más comunes, fuera de lo que es el TDA, TDAH, que también son trastornos del aprendizaje, porque tenemos ahí un déficit de atención, ¿sí? Algunas recomendaciones, algunas estrategias para nosotros abordar, chicos, lo que es estos trastornos del aprendizaje, como sea como papitos, como docentes, como psicólogos educativos dentro de. Nos dice, primero, fomentar el autocuidado familiar dentro de casa. El manejo de un trastorno de aprendizaje puede ser estresante para toda la familia, por lo que es importante que los padres también cuiden su bienestar. Chicos, ¿qué pasa si yo tengo mi hijo que tiene un problema del aprendizaje? No sé cómo abordarlo, me estreso, me agobio, me frustro. ¿Creen que yo voy a poder brindarle a mi hijo esa estabilidad dentro de casa si yo como papá no sé abordarlo? Por eso es importante fomentar el autocuidado. Recuerden que para el aprendizaje no solamente importa que también traten y le enseñen al niño en la escuela, sino qué tan propicio es el ambiente donde mi niño está después del colegio. ¿Sí? Entonces, fundamental que nosotros fomentemos el autocuidado familiar. Nosotros como psicólogos también podemos fomentarlo, ¿no? Conversar, a eso me refería. Si el papito no sabe cómo abordarlo, que puede venir, podemos brindarle una orientación, podemos brindar charlas para padres de familia sobre cómo abordar estos problemas de aprendizaje. Catherine nos dice, los papás que están en negación. Bueno, Catherine, una psicoeducación. Psicoeducación, como psicólogo, psicoeducación, educar a los papás a través de algunas charlas con respecto a que los problemas del aprendizaje sí existen. Y indicarles que tampoco, que mi hijo tenga un trastorno del aprendizaje no es el fin del mundo, sino que podemos de repente buscar herramientas acordes a la necesidad de mi hijo con este trastorno de aprendizaje. Bueno, es verdad, Roxana. Muy pocas veces vemos papás 100% comprometidos con la educación, con la enseñanza.
Sin embargo, sabemos también como profesionales que siempre tratar problemas a nivel educacional es trabajo en equipo, docente, padres de familia, psicólogo educativo. Tenemos que mantener el trabajo en equipo. Si no hay trabajo en equipo, lo que nosotros queramos lograr, muy pocas veces se logra. Los papás se niegan a que su hijo reciba atención psicológica ante un problema, lo toman como ofensa. Ha pasado, e inclusive en algún momento me ha pasado que niños con papás psicólogos muchas veces también entran en esta negación y a veces nos toca a nosotros esta difícil tarea de poder abordar de una forma que el papá no se sienta ofendido y de que finalmente acepte, porque si el papá no acepta, ¿cómo va a ayudar al niño? Los trastornos del aprendizaje siempre es ideal en primer momento, lo ve el docente nos manda una alarma, psicólogo educativo hace una observación y depende de eso, mandamos siempre a derivar con neuropediatras, en este caso, las personas que de repente aquí han tenido casitos con TDAH, TDA, autismo, saben que todo eso finalmente ya el que nos da el check es un neuropediatra, ¿no? Un pediatra como tal. ¿Por qué les digo que es importante siempre pasar por consulta de neuropediatra, chicos? Porque muchas veces hay niños, niñas, hay pequeños que necesitan alguna medicación, algo extra, alguna medicina extra para llevar un tratamiento. Entonces, muchas veces se complementa el tema de la medicación con las terapias, ¿no? Terapias ocupacionales, terapia psicológica, ¿sí? Bien, continuamos para no desbordarnos. Nos dice aquí también una de las estrategias es la creación de un entorno estructurado y predecible. Un hogar organizado con rutinas claras para reducir el estrés tanto en el estudiante como el padre de familia. ¿Ok? Las rutinas son fundamentales, chicos. Las rutinas le van a dar al niño o a la niña o al adolescente una estabilidad que ustedes no se imaginan. Tener una rutina, una vida organizada, y no solamente lo recomiendo para estos casos, sino para todas las personas en general. Las rutinas nos brindan estabilidad, ¿sí? Nos brindan a nosotros una organización que, quieran o no, muchas veces una estabilidad en nuestra vida nos reduce los niveles de estrés, ¿sí? Ahora, si yo tengo a mi hijo que tiene una rutina, no solamente le reduce los niveles de estrés a mi niño, sino que a mí también como padre de familia, porque yo ya sé qué es lo que mi hijo tiene que hacer todos los días y sé que mi hijo ya generó esos hábitos dentro de su rutina y me quedo un poco más tranquila, ¿sí? ¿Qué más? Establecimiento de una comunicación abierta y de apoyo, ¿no? Mantener una comunicación abierta y constante con el hijo es clave para crear un entorno de apoyo en el hogar. Creemos entornos de apoyo en el hogar, entornos seguros, ¿no? Como siempre lo digo, cuando hay un trastorno del aprendizaje, ¿ustedes creen que los niños no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que no pueden avanzar de la misma forma que su compañero del costado? ¿Ustedes creen que el niño no se da cuenta cómo él se sacó de repente una C, una B, mientras que su otro compañero sacó una A o una AD? Los niños se dan cuenta de todo. Entonces, si de por sí para mí como papá, como mamá, es difícil tener este diagnóstico de que mi hijo tiene un trastorno del aprendizaje, imagínense para el niño, que es quien está expuesto todo el día al tema de estas comparaciones que de repente el docente no lo hace, de repente el papá no lo hace, pero él mismo lo hace. Y él mismo dirá, ¿por qué mi compañero sí puede hacer y por qué yo no? ¿Por qué mi compañero sabe la suma y yo no sé la suma? ¿Ok? Entonces, creemos un ambiente de comunicación abierta para que el niño sepa también que papá y mamá o su red de apoyo, a veces está abuelita, abuelito, tío, tía, lo apoyan netamente a él, que lo entienden, que lo comprenden, ¿ok? Entonces es importante el tema de la comunicación. ¿Qué más nos dice? Ofrecer el concepto de la educación y sus fines. Buscar apoyo externo. Las familias no deben dudar en buscar apoyo externo cuando lo necesitan.
Hay grupos de apoyo para padres, asesoramiento familiar, la colaboración con profesionales de la salud mental pueden proporcionar estrategias adicionales para manejar los desafíos asociados con trastornos del aprendizaje. Eso es totalmente cierto. A veces el papá y la mamá no saben y de repente el psicólogo, en este caso profesional de la salud mental, como bien nos dice, le puede brindar herramientas, otras estrategias que el papá no conocía. ¿Sí? Entonces es importante que yo como papá no sé cómo abordarlo, o yo como docente veo que los papás no saben cómo abordarlo, recomendar charlas, talleres para padres, charlas con respecto al tema, de repente si ves que el problema ya es un poquito mayor, de repente derivar, buscar ayuda psicológica, ¿sí? Porque muchas veces es importante que el papá sepa abordar este problema, ¿sí? Que el papá conozca herramientas. ¿Qué más? Nos dice, desarrollo de habilidades sociales. Aquí fundamental, porque muchas veces asociamos el tema de los trastornos del aprendizaje con que mi niño no tiene tampoco habilidades sociales, habilidades para relacionarse. Entonces, es fundamental que nosotros fomentemos estas habilidades sociales, ¿sí? Las dificultades del aprendizaje pueden afectar algunas interacciones, ¿no? Interacciones en el salón entre niños. Sin embargo, nos dice que no debemos nosotros permitir esto. Porque, ¿qué pasa? Al haber estas dificultades al momento de que los niños se relacionen entre sí, empezamos a tener problemas con respecto a el aislamiento. El niño solo se va a empezar a aislar. Ah, no me puedo relacionar con mis compañeros, con mis compañeras, me aíslo. Y eso no debemos permitirlo. Participar en actividades grupales dentro y fuera de la escuela, ¿no? Fuera de la escuela, de repente, algunos talleres, de repente, talleres deportivos, vóley, natación, fútbol, o de repente algunos otros talleres que ustedes vean que les gusta más al niño, pero no permitamos que las habilidades sociales del niño se vean deterioradas, ¿sí? Porque ya bastante tenemos con un trastorno del aprendizaje como para que a esto se le sume un problema de habilidades sociales, ¿ok? Mi hijo puede tener muchos problemas a nivel de aprendizaje, pero no vamos a descuidar el área del aspecto de las habilidades sociales, ¿sí? Muy bien, chicos. A ver, hemos terminado ya con la clase del día de hoy. Eh, no me quiero ir o no quiero abrir los micros sin antes comentarle el tema de la certificación. Recuerden que están a tiempo, ¿sí? Recuerden, como se les dijo en la primera clase, es fundamental el tema de la certificación. Les voy a dar una breve información con respecto al tema de precios, al tema de cómo nosotros podemos buscar la información que necesitamos con respecto a mi certificado de GCAP. Aprovechen esta oportunidad en obtener el certificado de GCAP, fortalezcan su CV, sean el destacado en el próximo trabajo, aumenten sus conocimientos. Recuerden que GCAP tiene el aval de la International Google Workspace for Education y solamente pueden separar su certificado desde 50 soles si es que están en Perú. Si es que están fuera en el extranjero, con $14, ¿sí? Aprovechen la promoción, sean un profesional altamente competitivos en el mercado laboral y recuerden que el GCAP está comprometido con la enseñanza siempre, chicos, ¿sí? Háblenle al número, ustedes están en un grupo, hablen ahí al número de los administradores para que los puedan ayudar, para que los puedan orientar, ¿sí? Tengo 5 minutitos breves, les voy a abrir el micro. Creo que la clase ha sido bastante bonita para ustedes y he tratado de darles ejemplos de cada cosita para que puedan irse satisfechos y sin dudas alguna, sin duda alguna. Tenemos la próxima sesión el día domingo, así que no me vayan a faltar el domingo. Bien, chicos, ¿tienen abierto el micro? Por ahí Luis me ha levantado la manito. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Luis Illescas de ICA, soy docente a nivel preuniversitario, ¿no? Y he tenido un poco de inconvenientes con alumnos, ¿no? Con lo que ahora se ve, ¿no? El tema de identidad de género, ¿no? Quisiera saber si en algunas de estas sesiones, ¿no?
nos podrás tocar unos puntos, ¿no? Acerca de ello, de cómo poder tratar con ellos, cómo tener puntos medios al momento de hablar, ¿no? De poder conversar el tú a tú, docente-alumno, ¿no? Y ver de repente qué herramientas, ¿no? Poder utilizar para poder tener un poco más allegada con ellos. Gracias. Bien. Luis, muchas gracias por el comentario. Mira, yo usualmente estos inconvenientes los tenemos bastantes con el tema dentro de colegio. Empleo en universitarios, preuniversitarios, a veces como los chicos están un poquito más grandes, es más fácil manejarlo. Sin embargo, lo voy a tomar en cuenta porque en nuestra última sesión, la sesión número 5, me voy a enfocar en las competencias profesionales que tiene que tener un psicólogo educativo. Entonces, yo voy a tomarlo en cuenta para brindarte información de que de repente algunas herramientas y técnicas en las que nosotros podamos abordar el tema de la identidad de género, ¿sí? Ahorita sería darte una información de repente muy general, pero como te indico, en la sesión 5, yo me centro netamente en lo que son competencias profesionales que tenemos que tener y ahí te voy a brindar algunas herramientas. Igual, pero comentarte siempre que nosotros como profesionales tenemos que hablar los temas como realmente son, ¿no? Obviamente sabemos que hay detractores con respecto al tema de la identidad de género, por el tema de religiones, por el tema de creencias. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que estar predispuestos a aceptar y abordar de acuerdo a lo que nosotros veamos en clase, ¿no? Si tenemos algún estudiante como tal que veamos que es diferente en este caso, tiene alguna orientación sexual diferente, pues abordarlo porque igual es un estudiante más, está en la total libertad de poder elegir la orientación que desee, ¿sí? Pero igual lo anoto para que en mi última sesión lo pueda tocar contigo, ¿sí? Para poder ayudarte. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Flor, buenas noches. Buenas noches a todos. Miren, mi consulta, yo no soy docente, soy mamá, bueno, soy docente de actuación, ya, pero soy mamá de una niña con autismo y por ahí va más mi llegada acá. Quisiera saber, usted habló el día de hoy de algo muy importante, que en verdad quería aprender sobre los métodos de aprendizaje, ya, y habló sobre el tema de premiar una buena conducta. Habrá un término María, medio. a ver, un ratito, Flor. María, ¿me apagas tu micro, porfa? Porque creo que me estás haciendo interferencia. Después de Flor, me prendes tu micrito para conversar. Ok, Flor, entendía que me estabas contando un poquito de que tienes un niño con autismo y quería saber métodos específicamente para poder nosotros abordar el tema de autismo, ¿sí? Sí, no, o sea, yo tengo una niña con autismo leve, ¿ya? Y usted hoy día habló sobre el método de aprendizaje, lo cual me parece súper interesante, ya que mi hija está en un colegio inclusivo, o sea, un colegio regular inclusivo, ¿ya? Pero lo que yo voy es que usted hoy día justo dijo premiar a los niños por comportarse bien, ¿ya? ¿Hay algún término medio? ¿Hay algo, o sea, que nos puedas orientar en algún término medio? Porque, por ejemplo, en mi crianza, no está el hecho de premiar algo que deben hacer, ¿no? O sea, se le enseña de que hay deberes, hay derechos, así como hay rutinas, ¿ya? Entonces, derecho a ver la televisión, después de hacer las tareas, que se tiene que comportar bien porque es algo lógico, no sé cómo explicarlo, pero se tiene que comportar bien. Entonces, ¿cómo hacerle entender que no va a recibir un premio por portarse bien? Ok, Flor, en este caso comentar de que dentro de lo que son, hace semanas también tuvimos la oportunidad de dictar el curso de psicopedagogía para lo que es TDAH, TEA, y hablábamos mucho sobre el tema de fichas, manejábamos mucho el tema de fichas de recompensas. De por sí, Flor, no está mal manejar un tema de recompensas, ¿sí? Muchas veces, incluso nosotros como adultos, a veces nos recompensamos X cosas. He trabajado todo el año, ¿por qué no me merezco unas vacaciones, no?
Es una forma de nosotros recompensar nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué no los niños merecerían de repente una recompensa si vienen teniendo un comportamiento que, como tú dices, es el comportamiento que tiene que llevar el niño? Sí, porque Pero, o es sea, algo no se que debe confundiría cumplir. con deberes y derechos, porque es su derecho poder disfrutar de un viaje, disfrutar de una salida, disfrutar de ciertas cosas. Entonces, ¿cómo no confundirlo? A eso voy. Ok, lo podrías manejar en este caso, como tú dices, es un derecho que él tenga un viaje, ¿sí? Entonces podrías manejarlo de la siguiente forma. De repente hablábamos de reforzadores, perdóname, de castigos negativos, ¿no? Sé que a mi hijo le gusta o sé que mi hijo espera con ansias las vacaciones de fin de año. Entonces, ¿qué pasa si mi hijo no cumplió con esos deberes que él tenía que cumplir? Voy a proceder a quitarle algo que a él le gusta. Si es que no lo quieres ver por el tema de reforzadores, de darle cositas que le agradan. Podemos verlo de esa forma. Quitarle, como tú dices, tú tienes un deber, supongamos, ¿no? De portarte bien. Y yo, como papá, tengo que darte tu viaje que tú te mereces porque, bueno, no es, como tú dices, una recompensa, sino es algo que a él le corresponde, ¿no? Un viaje. Entonces, por ahí que lo puedes manejar, ¿no? Enseñarle que así como él tiene derecho a la recreación, su derecho tiene que ir de la mano del deber de que él tiene que comportarse bien. Entonces, ahí aplico, más que verlo por el tema de premios y eso, que van de la mano, pero eso es un condicionamiento, ¿ok? Es un tipo de aprendizaje. Recuerda que el aprendizaje me permite a mí que mi hijo adquiera nuevos hábitos, que mi hijo adquiera nuevos conocimientos. Y dentro de ese proceso yo voy a tener que buscar algo con lo que pueda condicionar a mi hijo para que esa conducta que yo quiero que mi hijo se porte bien siempre, que se mantenga esa conducta. Voy a buscar y tratar de condicionarlo. Como te dije hace un momento, de repente no con premios, no con reforzadores, pero de repente con algún, el término exacto era un castigo negativo, ¿sí? Que es quitarle algo que a él le gusta y es quitarle algo que yo le doy, porque él no me Ya, está cumpliendo. ya, entiendo. Gracias. Listo. Bien, chicos, el tiempo nos ha ganado, el tiempo nos ha ganado. La otra clase prometo de repente explayarme un poquito menos para poder escucharlos a todos. Nada, un fuerte abrazo, nos vemos el día domingo. Las clases están sí colgadas, el material está colgado, así que no se preocupen por esa parte. Igual en administración les voy a pedir que le puedan dar el alcance respecto a ello, ¿sí? Chao, chicos, cuídense mucho, excelente noche.